Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues esta semana, Jorge, hemos vivido una jornada muy interesante. El martes pasado tomó posesión la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, presidenta de México. Es un tema importante, no solamente por ser la primera mujer que es presidenta en México, sino bueno, también ciertas dudas, ciertas formas, porque bueno, evidentemente cada persona va a tener y va a querer ponerle a su mandato su tinte. Eso sucede en México y en todo el mundo, lo hemos visto aquí en nuestro país muchísimo tiempo, ¿no? Es cada vez que llega un político a este tipo de cargos, ¿no? tan elevados, ya sea gobernador, presidente de la República, desde luego, o inclusive presidente municipal, todos quieren ponerle su marca, su sello, su forma, ¿no? Y eso es una de las grandes incógnitas que tenemos con la doctora Claudia, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a querer dar ese toque, ¿no? Si bien es cierto, ya en el día de su toma de protesta dio 100 puntos, ¿no? 100 formas o cien temas que se van a desarrollar durante su gobierno. La realidad es que esos 100 temas, bueno, son temas bastante generales, como tiene que ser, no pudieran ser tan específicos, pero cuando menos nos va dando una idea de qué es lo que va a suceder, ¿no? Y pues en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las finanzas personales, pues quedan algunas dudas y yo creo que quedan algunos pendientes también, Jorge, amigos. Y uno de los grandes pendientes es la reforma fiscal. Es algo que se ha venido aplazando, es un tema que se tiene que hacer. Yo sé que el punto aquí, creo yo, es que se ha satanizado el tema reforma fiscal. ¿En qué sentido? La mayoría de las personas piensa, inclusive nuestros políticos, la mayoría de nuestros políticos, piensa que reforma fiscal es sinónimo de incrementos de impuestos. Y esto no es así. O sea, una reforma fiscal integral, que es lo que se espera en México, que es el gran pendiente que se ha tenido en nuestro país, no implica necesariamente el incremento de las tasas impositivas, ¿no? El incremento de los impuestos. ¿A qué me refiero? Bueno, la tasa de los impuestos en México no es baja, la tasa de los impuestos en México es elevada. Para las personas físicas, la tasa mayor puede alcanzar el 35%, es decir, de cada peso que gano, 35 centavos son para el gobierno. Y en el caso de las personas morales, es el 30%, ¿no? De cada peso que gano, 30 centavos son para el gobierno. Tenemos un socio que cobra y que cobra bien. Entonces, comparado con otros países en donde la tasa empresarial, por ejemplo, en lugar de 30, aquí no vamos muy lejos, en nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, la tasa es del 21%, ¿no? Hay una diferencia importante en esas tasas y creo que tenemos una tasa competitiva. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y entonces de qué hablamos cuando hablamos de una reforma fiscal pendiente si no hablamos de incrementar los impuestos? Bueno, ahí hay muchas aristas que podemos mencionar. La primera de todas creo yo que es la informalidad. Si bien es cierto que hace menos de un mes el titular del Servicio de Administración Tributaria confirmó esto que estoy platicando ahora en el sentido de que no se tenía previsto una reforma fiscal, pues también es cierto que faltan cosas y que también comentó el titular del SAT que hace falta, que hay espacios todavía para recaudar. Evidentemente sí los hay. Y uno de esos es la informalidad, Jorge, que tantas veces lo hemos comentado aquí en tu programa, porque es un tema muy sensible para el ámbito empresarial y el ámbito de las finanzas públicas. Estamos hablando de una gran cantidad de personas en México
que viven en la informalidad, en la economía informal. Si todas esas personas que viven en la economía informal se pasaran a la formalidad, pues lograríamos al menos dos cosas. Uno, que hubiera una mayor recaudación y que por lo tanto hubiera más recursos para todos, para poder atender las necesidades públicas de todos los mexicanos. Pero por otro lado, también habría unas condiciones de competencia mucho mejores para los que ya estamos en el ámbito formal. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que buscar. Otra es el tema de la seguridad jurídica para los contribuyentes. Muchas veces también hemos comentado el hecho de que debe haber reforma a algunas leyes fiscales, principalmente el Código Fiscal de la Federación, que le dé al contribuyente, a todos los contribuyentes, la certeza jurídica que se requiere. Hay algunos puntos ahí que no están todavía muy claros y que necesariamente se requiere una mayor seguridad jurídica. Las personas se sienten en general más seguras y entonces van a poder invertir mejor. Eso en el campo de la reforma fiscal, hablando de los ingresos, pero no olvidemos también que el tema de los egresos es importante porque cuando uno oye también reforma fiscal, uno piensa en el cobro de los impuestos, pero no, también debe uno pensar en qué se va a gastar este impuesto, estos impuestos y cómo lo va a ejercer el gobierno. Esa también es una parte importante y es una parte que debe de estar en este gobierno muy, muy claro. La doctora Claudia dijo en su discurso de toma de protesta que se iban a fortalecer las finanzas públicas, que se iba a mantener o a tratar de mantener el equilibrio o ese equilibrio, vamos a ponerle comillas, que hemos logrado en el ámbito de las finanzas públicas, pero que se van a hacer más gastos. Entonces ahí es donde viene el tema principal y es donde llama la atención. Tenemos que ver y estar muy pendientes del presupuesto del 2025, del paquete económico de 2025, porque de ahí es donde nos van a decir cómo es o cómo va a ser posible que se gaste más en lo que ya, de lo que ya se ha gastado y cómo se va a obtener ese dinero para gastarlo. Sería muy lamentable que se siguiera incrementando la deuda. Eso es una de las cosas que debemos de estar muy pendientes para poder analizar y para poder estar comentando sobre este tema, porque el tema de la deuda pública sí se incrementa. Eso tiene un límite, Jorge. No hay manera de que esto no es infinita. Entonces, en cualquier persona, en cualquier país, en cualquier empresa, cuando se gasta más de lo que se gana, se puede tener un colapso económico. Sí, definitivamente, Mauro, y es muy interesante esto que marcas, el ver los aspectos que conllevan una reforma fiscal, no es forzosamente cobrar más impuestos, sino es ver precisamente cómo puede ser más eficiente la recaudación y también que haya una mayor eficiencia pues precisamente en eso, ¿no? En que nosotros los contribuyentes podamos incluso pagar menos, pero que sean más los que pagan, ¿no? No nada más que exista una base que pague impuestos y que es una base cautiva, pero como bien lo indicas, está un 60% de la economía en la informalidad o más, pues, buscar algún mecanismo en los cuales puedan pagar algo de impuestos y sobre todo que tengan sus prestaciones de ley, porque no hay prestaciones de ley para la informalidad, Mauro, entre otras cosas. Claro, claro, la informalidad genera vulnerabilidad en las personas que están en ese ambiente económico. Entonces, hay que buscar ese mecanismo. Ese es el gran pendiente que tenemos en México. Nadie se acuerda cuando habla de reforma fiscal, nadie se acuerda o nadie menciona este tema, pero es un tema que está ahí pendiente y que es muy, muy importante. Es cierto, ¿no? El presidente anterior y la presidenta actual se han comprometido a no incrementar los impuestos, pero insisto, ¿no? A reserva de ser muy, muy repetitivo, ¿no? No se trata de incrementar los impuestos, ¿no? Sino se trata de eficientar el sistema tributario en nuestro país. Definitivamente, Mauro, pues buen tema, como siempre, ¿dónde te localizan?
en X, antes Twitter, en @VillalobosMauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos. Claro que sí, muchísimas gracias a Mauro Villalobos con el comentario empresarial. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.